El miércoles 9 de abril ha traído consigo una noticia que ha sacudido nuevamente el entorno mediático que rodea a Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez. A pesar de que aún no se ha determinado si el proceso legal que tienen abierto por un presunto caso de maltrato infantil será archivado o continuará su curso, una novedad en el expediente vuelve a ponerlos en el centro del huracán. En las últimas horas ha salido a la luz que una nueva denuncia ha sido registrada, lo que podría complicar todavía más la ya delicada situación judicial en la que se encuentran. Este reciente movimiento legal ha sido impulsado por el abogado Jesús Alexi Bethencourt, conocido por su actividad en redes sociales y su participación en diversos espacios mediáticos, quien ha decidido actuar no solo en representación propia, sino también como portavoz legal de distintas entidades civiles comprometidas con la defensa de los derechos de la infancia. La denuncia fue formalmente presentada el pasado 6 de abril, apenas unos días antes de que se hiciera pública la noticia, y según fuentes que han tenido acceso al documento, los señalamientos que contiene son de una seriedad considerable. Bethencourt argumenta que tanto Anabel como David podrían haber incurrido en una forma de explotación infantil al utilizar de forma sistemática y reiterada la imagen de su hija menor en sus perfiles digitales con el objetivo de obtener algún tipo de rédito, ya sea económico o mediático. El letrado sostiene que, si bien este tipo de comportamientos aún no tienen una clasificación jurídica específica dentro del Código Penal, deberían ser motivo de atención por parte de la justicia al tratarse de acciones que comprometen el bienestar emocional y la intimidad de una menor. El asunto ha ganado más peso aún porque se presenta como una extensión del procedimiento original que ya está siendo instruido por el Juzgado número 4 de San Bartolomé de Tirajana, donde se investiga a la pareja por un posible delito de maltrato hacia su hija. Esta nueva acusación podría sumarse al expediente si el juzgado decide admitirla a trámite, lo cual reforzaría la tesis de que lo sucedido no fue un hecho aislado, sino parte de una dinámica continuada que involucra tanto a la madre como al padre de la menor. La denuncia no se limita solo a lo ocurrido en el ámbito privado, sino que señala directamente el uso que se ha hecho de la vida personal de la niña en plataformas públicas. Bethencourt asegura que, incluso después del ingreso hospitalario de gravedad que sufrió la menor, Anabel Pantoja siguió compartiendo contenido relacionado con su hija en redes sociales, lo que, según el abogado, revela una clara intención de explotar emocionalmente ese episodio para mantenerse en la conversación pública o incluso monetizarlo de alguna forma. Cabe destacar que esta no es la primera vez que el nombre de Jesús Alexi Bethencourt aparece vinculado a este caso. Ya en ocasiones anteriores se había pronunciado al respecto, declarando que varias asociaciones de defensa infantil se habían interesado por el expediente y que él mismo se sumaría a la causa para representar sus intereses. En esta ocasión, su implicación es mucho más directa y contundente, ya que figura como denunciante principal. En el documento presentado se expone también que se han detectado comportamientos reiterados en redes sociales que, a juicio del abogado, exceden cualquier tipo de exposición razonable de un menor y podrían considerarse como un uso indebido de su figura, especialmente teniendo en cuenta el contexto médico reciente de la niña. Un punto especialmente polémico de toda esta historia tiene que ver con unas imágenes que en su momento fueron emitidas por Mediaset y que mostraban a la pareja bajando por una cala con la niña en brazos y el carrito alzado. Estas imágenes generaron un amplio debate en los medios, y personalidades del mundo de la televisión como Antonio Rossi no dudaron en expresar su repulsa por la forma en que la menor fue transportada, sobre todo teniendo en cuenta que acababa de salir del hospital. Las críticas se centraron en la aparente falta de delicadeza y prudencia al manejar una situación tan sensible. Poco después, Mediaset retiró el vídeo de sus plataformas, según se supo, tras una queja legal presentada por la propia Anabel Pantoja, lo cual incrementó aún más la controversia. Otro detalle importante que se menciona en la denuncia es el comunicado emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el cual se confirmó que tanto Anabel como David estaban siendo investigados por un presunto delito de violencia hacia su hija. Este hecho, lejos de calmar las aguas, generó un intenso debate público sobre los límites del contenido familiar en redes sociales y sobre la necesidad de proteger a los menores de este tipo de exposiciones. El abogado Jesús Alexi Bethencourt, figura cada vez más presente en este complejo entramado judicial y mediático, ha adoptado una postura firme y activa ante lo que considera una distorsión intencionada de los hechos por parte de Anabel Pantoja. A lo largo de las últimas semanas, ha redoblado sus esfuerzos por ofrecer una contranarrativa que, desde su punto de vista, expone una verdad más cercana a la realidad, alejándose de los discursos públicos que, según él, buscan maquillar o minimizar la gravedad de las acusaciones. Para ello, ha aprovechado su influencia creciente en redes sociales, especialmente en su canal jurídico dentro de la plataforma TikTok, bajo el nombre Juriderecho, desde donde comparte análisis legales, explicaciones de procesos judiciales y ahora también su visión directa sobre este caso tan mediático. En uno de sus vídeos más recientes, Bethencourt ha desmentido con rotundidad una de las afirmaciones que, al parecer, Anabel habría repetido en varias ocasiones ante los medios de comunicación.
que la apertura de diligencias judiciales tras el ingreso hospitalario de su hija fue un procedimiento habitual, un simple trámite protocolario que no implicaría culpabilidad ni sospechas concretas. Según el abogado, esta afirmación es profundamente errónea y puede llevar a la confusión del público general. Como experto en derecho penal y procesos judiciales de protección de menores, ha dejado claro que en el marco legal español no se abre una investigación judicial de manera automática cuando un menor es ingresado en un hospital infantil. Este tipo de actuaciones, señala, solo se activan cuando el personal sanitario que atiende al menor detecta elementos que levantan sospechas fundadas: heridas de origen no claro, comportamiento inusual del niño o los adultos, contradicciones en los relatos de los progenitores, entre otros factores. Es entonces cuando, cumpliendo con su deber, los profesionales del sistema sanitario ponen en conocimiento de la autoridad judicial lo observado, y es la Fiscalía o el Juzgado de Instrucción quien determina si existen indicios suficientes como para abrir diligencias previas. En este sentido, Bettencourt considera que el argumento de Annabel, basado en la supuesta existencia de un protocolo generalizado, no solo es incorrecto, sino que pretende desviar la atención de lo verdaderamente relevante. Si el juzgado número 4 de San Bartolomé de Tirajana decidió abrir diligencias, fue porque existían señales específicas que hacían pensar en la posibilidad de un maltrato infantil. En sus propias palabras, no estamos ante un trámite más. Estamos ante una actuación judicial impulsada por hechos concretos que merecen un análisis serio, profesional y riguroso. Más allá del aspecto puramente técnico y legal, el abogado ha subrayado una preocupación de fondo que, en su opinión, se ha pasado por alto en medio del revuelo mediático: el uso reiterado de la imagen de la menor en publicaciones en redes sociales, tanto por parte de Annabel como de su pareja, David Rodríguez. Bettencourt considera que este tipo de exposición pública de una menor, especialmente en un contexto de fragilidad emocional y tras haber pasado por un proceso hospitalario delicado, constituye una forma de explotación emocional y mediática. Aunque reconoce que no existe en el Código Penal una tipificación literal para este tipo de conductas, insiste en que estamos ante una zona gris jurídicamente hablando, donde los derechos del menor pueden verse gravemente vulnerados en nombre de la notoriedad o el beneficio económico. En su denuncia, registrada el pasado 6 de abril y de la cual el medio Canarias 7 ha tenido acceso a fragmentos clave, Bettencourt expone que esta utilización de la imagen y vivencias íntimas de la menor no solo resulta inapropiada, sino que además podría tener consecuencias psicológicas profundas y duraderas para la niña. Según él, los padres habrían utilizado de manera recurrente momentos delicados y vulnerables de la vida de la menor, incluyendo su ingreso hospitalario y su posterior recuperación, como contenido para redes sociales, monetizando indirectamente su sufrimiento. Esta acusación, que ya ha generado fuertes reacciones tanto entre defensores de los derechos del niño como entre seguidores de la pareja, abre una línea de debate cada vez más candente. ¿Dónde están los límites del Sarentino sobre exposición de los hijos en redes sociales? Este fenómeno, que combina los términos share, compartir, y parenting, crianza, ha crecido exponencialmente con el auge de las plataformas digitales. Cada día, millones de padres y madres en todo el mundo comparten fotos, vídeos, anécdotas y experiencias relacionadas con sus hijos. A menudo lo hacen con la intención de documentar momentos importantes o compartir su estilo de vida. Sin embargo, cuando esta exposición constante se convierte en un medio para generar ingresos, conseguir patrocinadores o atraer audiencia, se entra en un terreno éticamente delicado. Bettencourt ha sido especialmente enfático en señalar que, aunque muchas personas normalizan este tipo de prácticas, es responsabilidad de los adultos proteger la intimidad y el bienestar psicológico de los menores, por encima de cualquier beneficio personal. Mientras tanto, la situación legal de Annabel Pantoja y David Rodríguez se complica por momentos. Aunque aún está por determinar si esta nueva denuncia será admitida como parte del procedimiento ya abierto, la mera existencia de una acusación adicional añade una presión significativa sobre ambos, ya no solo a nivel mediático, sino también judicial. La presencia de asociaciones civiles de protección a la infancia respaldando las acciones legales refuerza la percepción de que no se trata de una persecución personal ni de una estrategia mediática, sino de un caso que puede marcar un precedente en la relación entre el derecho de los menores a la intimidad y la libertad de expresión de los padres en entornos digitales. A medida que los días avanzan y los medios siguen reproduciendo detalles del caso, lo que está en juego no es solo la reputación pública de los implicados, sino una cuestión mucho más profunda: el papel de la justicia en la defensa de los más vulnerables. Los tribunales deberán analizar con detenimiento no solo los hechos materiales, sino también el contexto social, emocional y digital en el que estos se desarrollaron. No bastará con determinar si hubo o no maltrato físico. Será necesario evaluar si se ha vulnerado el derecho a la intimidad de la menor, si su imagen ha sido utilizada sin protección, y si las acciones de sus progenitores han contribuido a exponerla innecesariamente a una presión social desproporcionada.
Lo que parecía inicialmente una disputa familiar más, amplificada por la notoriedad de los protagonistas, se ha convertido en un caso paradigmático con implicaciones legales, sociales y éticas. La respuesta del sistema judicial marcará una pauta no solo para Anabel y David, sino también para miles de padres y creadores de contenido que, cada día, comparten la vida de sus hijos en Internet sin pensar en las consecuencias. El tiempo dirá cómo se resuelve este complejo entramado, pero de momento, lo único que puede afirmarse con certeza es que el asunto está lejos de concluir. La atención pública, jurídica y social se mantendrá firme en los próximos meses, esperando que la justicia actúe con imparcialidad, sensibilidad y firmeza en defensa de los derechos del menor. En los últimos días, un episodio que inicialmente parecía una simple anécdota de verano se ha convertido en el centro de un intenso debate público y mediático, con implicaciones éticas, sociales y jurídicas. Todo comenzó con unas imágenes emitidas por un conocido programa de televisión, donde se podía observar a la influencer Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, accediendo a una pequeña cala del sur de Gran Canaria, acompañados de su hija, una bebé que, según informaciones previas, habría estado recientemente ingresada en una unidad de cuidados intensivos pediátricos. El día en cuestión no era precisamente el más adecuado para una jornada playera. Las condiciones climáticas eran sofocantes, con un sol abrasador y temperaturas elevadas que hacían de la playa un entorno especialmente hostil para una criatura aún en proceso de recuperación. No obstante, lo que más sorprendió a algunos de los tertulianos del programa fue la manera en la que la menor fue transportada, en un carrito de bebé que tuvo que ser levantado en volandas para acceder al arenal, dado que se trataba de una playa con difícil acceso, poco frecuentada y sin pasarelas habilitadas. Antonio Rossi, colaborador habitual del espacio televisivo, no dudó en mostrar su disconformidad en directo. Con gesto serio y tono firme, calificó la escena como una imprudencia notable, insistiendo en que no le parecía ni lógica ni responsable la decisión de exponer a una bebé que acababa de atravesar un proceso hospitalario tan delicado. Después de estar en una UCI, lo mínimo que necesita un bebé es descanso, sombra y cuidados extremos, no una sesión de fotos bajo el sol, expresó con contundencia. Sin embargo, no todos los presentes compartieron su valentía. Jesús Betancourt, abogado que también sigue de cerca el caso, optó por el silencio durante aquella emisión. Posteriormente, explicó que su silencio se debió exclusivamente a la cautela que le impone su profesión, ya que en aquel momento no podía asegurar si la menor estaba o no dentro del carrito. Según él, actuar con rigor jurídico implica no precipitarse en los juicios sin evidencias sólidas. Lo que ocurrió después abrió aún más interrogantes. Al intentar acceder días más tarde a la grabación del programa para verificar los hechos, Betancourt descubrió que el fragmento concreto donde se mostraba la bajada del carrito había desaparecido de la plataforma digital MyTele, propiedad de Mediaset. Esa edición del contenido encendió las alarmas. El letrado, convencido de la relevancia de ese material como posible prueba, se puso en contacto con la productora del programa. La respuesta que recibió fue desconcertante. El vídeo habría sido retirado a raíz de una presunta denuncia formal presentada por Anabel Pantoja contra Mediaset. Este gesto de supresión parcial del contenido no hizo más que alimentar la sospecha de que se estaría intentando ocultar una prueba visual clave. Según Betancourt, si únicamente se ha eliminado el segmento que podría confirmar que la menor se encontraba efectivamente en el carrito mientras era trasladada por un terreno irregular, no hay otra lectura posible más que la de una intención deliberada de proteger a los implicados. Y si, además, tenemos en cuenta los vínculos que la familia Pantoja mantiene desde hace décadas con el entorno televisivo, resulta difícil no pensar en la posibilidad de influencias internas que hayan facilitado la edición del contenido. Lo más llamativo es que, tan solo unos días después del incidente, Anabel y David protagonizaron una exclusiva para la revista Semana, en la que posaban con su hija en la misma zona geográfica. Las imágenes, difundidas ampliamente en redes sociales y medios del corazón, mostraban nuevamente a la bebé expuesta al sol, en lo que parecía una prolongación del reportaje o un segundo día de grabación. Esta actitud, para muchos, entra en contradicción con la aparente indignación mostrada por la pareja ante la publicación de las imágenes del programa de televisión. ¿Por qué molestarse por la difusión de un contenido que ellos mismos estarían recreando con otros medios pocos días después? Más allá de lo mediático, este suceso plantea preguntas más profundas. ¿Dónde está el límite entre la vida privada y la exposición pública cuando se trata de menores? ¿Hasta qué punto se puede justificar la presencia de una bebé convaleciente en una grabación o sesión fotográfica, aunque sea para una exclusiva? El caso ha abierto un debate sobre la utilización de los hijos como contenido dentro del mundo influencer, donde la imagen se convierte no solo en un recurso afectivo, sino en un activo comercial.
Por si fuera poco, los comentarios realizados en directo por Antonio Rossi durante la emisión original también fueron eliminados. El periodista había expresado con claridad su preocupación al decir: «Me parece irresponsable, cuanto menos, que una niña que acaba de pasar por cuidados intensivos esté ahora en medio de una playa, con el calor que hacía y siendo transportada de esa manera». Esta declaración tampoco aparece ya en la versión editada del programa, lo cual refuerza la idea de una censura selectiva. En diversos círculos profesionales, que abarcan desde el ámbito jurídico hasta especialistas en protección infantil y analistas de medios, se ha generado un intenso debate en torno a una secuencia que, aunque a primera vista podría parecer anecdótica, ha derivado en una preocupación mucho más profunda sobre el bienestar de los menores en contextos de exposición pública. Se trata del momento en que una conocida pareja, rodeada de cámaras, seguidores y contratos mediáticos, decide llevar a su hija, una bebé recientemente convaleciente, a una playa de difícil acceso, ubicada en una cala apartada del sur de Gran Canaria, utilizando para ello un carrito infantil transportado manualmente en volandas por una pendiente abrupta, rocosa y notoriamente peligrosa. Lejos de tratarse de una simple escena familiar o de una salida casual, el incidente ha encendido todas las alarmas en sectores especialmente sensibles al bienestar infantil. Muchos profesionales han manifestado que la maniobra observada en el vídeo, que hoy ya no se encuentra disponible en las plataformas oficiales, no solo fue imprudente, sino que podría haber puesto en grave riesgo la integridad física de la menor. Según diversos juristas, pediatras y trabajadores sociales, el solo hecho de que se eligiera un terreno con esas características, completamente inadecuado para el uso de un carrito, ya constituye un indicio suficiente de una decisión poco meditada, cuando no abiertamente negligente. Los especialistas apuntan que un terreno irregular, sin senderos seguros ni accesos habilitados, puede suponer un peligro real incluso para adultos, por lo que trasladar a un bebé en esas condiciones representa una acción de riesgo que en otros contextos podría haber desencadenado una intervención institucional inmediata. Y si bien es cierto que en el vídeo no se aprecia un zarandeo brusco o violento del carrito, como algunos defensores del entorno familiar han querido enfatizar, el hecho de que el transporte del mismo se realizara a pulso, sorteando piedras, arena suelta y desniveles, agrava la sensación de exposición y vulnerabilidad de la menor en cuestión. A este clima de inquietud se suma un elemento que ha incrementado las sospechas: la misteriosa desaparición del material audiovisual. Numerosos espectadores aseguran haber sido testigos de la emisión original del programa, donde se mostraban claramente las imágenes del descenso con el carrito, acompañadas de comentarios críticos por parte de algunos colaboradores televisivos. Sin embargo, al intentar recuperar ese contenido días después, descubren que ha sido suprimido, editado o directamente eliminado de las plataformas oficiales. Este hecho ha sido interpretado por algunos como una estrategia para proteger a los implicados o evitar una escalada legal que pudiera comprometer tanto a los padres como a la productora responsable del programa. El abogado Jesús Betancur, quien ha seguido el caso con atención y rigor desde el ámbito legal, ha sido una de las voces más contundentes en denunciar este aparente intento de reescribir lo ocurrido. En sus declaraciones públicas, Betancur ha afirmado que no se trata de un simple error de edición o de una decisión editorial sin importancia, sino de una clara maniobra de ocultamiento que responde, a su juicio, al temor ante posibles consecuencias jurídicas. Según él, si únicamente se han recortado aquellos fotogramas en los que se evidencia el riesgo al que fue sometida la menor, es decir, la bajada del carrito por la pendiente, resulta razonable suponer que esa acción generó una alarma interna lo suficientemente fuerte como para justificar la supresión del material. Este tipo de medidas, en lugar de aplacar las críticas, las ha avivado. Para el abogado, el hecho de eliminar pruebas visuales no hace más que reforzar la idea de que efectivamente existía algo que debía mantenerse lejos del ojo público. Además, señala que si el carrito fue transportado en volandas y se intentó borrar ese gesto del archivo audiovisual, se estaría ocultando un indicio que confirma que la menor, al menos en ese momento, se encontraba dentro del mismo, lo cual reforzaría la gravedad de la acción. Betancur, en cualquier caso, ha dejado claro que su intervención no busca alimentar la polémica mediática ni perseguir a los implicados desde la confrontación. En sus propias palabras, no se trata de señalar con el dedo, sino de alertar sobre un fenómeno mucho más amplio y preocupante. Su objetivo, afirma, es abrir un debate necesario sobre los límites éticos y legales en el uso de la imagen de los menores en contextos digitales, especialmente cuando estos están rodeados por una maquinaria mediática que convierte lo privado en espectáculo y lo íntimo en contenido. Mouna Isabel. El letrado ha subrayado que vivimos en una era donde las redes sociales, los programas de televisión y las plataformas de contenido han borrado las fronteras entre lo personal y lo público. Hoy en día, muchos padres, algunos con millones de seguidores,
Comparten momentos familiares que, en otros tiempos, habrían permanecido estrictamente dentro del ámbito privado. Y si bien es comprensible que se quiera documentar la infancia de los hijos, o incluso compartirla con personas cercanas, el problema surge cuando esa exposición se transforma en una herramienta de promoción personal o en una fuente de ingresos. En ese punto, el derecho a la intimidad y a la protección de la infancia debería prevalecer por encima de cualquier interés económico o narrativo. Algunos comentaristas, intentando rebajar la tensión generada por la situación, han argumentado que la intención de los padres no era maliciosa y que, dentro de lo posible, se les vio actuar con cierta cautela. Estos intentos de defender a los implicados aseguran que no hubo una intención deliberada de poner en peligro a la menor y que los padres, en la medida de lo posible, tomaron decisiones conscientes sobre la seguridad de su hija. Además, han insistido en que la elección de la playa fue motivada por su tranquilidad, discreción y alejamiento del bullicio turístico, lo cual podría haber sido considerado un intento de proteger la intimidad familiar. Sin embargo, estos razonamientos no logran disipar la creciente preocupación de quienes consideran que el sentido común y el instinto protector deberían haber sido factores determinantes en esta situación. No se trata únicamente de buenas intenciones, sino de actuar bajo criterios de seguridad y bienestar para los menores, quienes no pueden tomar decisiones por sí mismos ni defenderse en contextos como este. Porque, más allá de las intenciones y de las justificaciones que se puedan presentar, los hechos son lo que verdaderamente importa. En este caso, lo que se observa es que una bebé, que aún se encontraba en un estado de salud delicado tras haber salido recientemente del hospital, fue llevada a una playa de difícil acceso. En un día caluroso, con el riesgo adicional de las altas temperaturas y la exposición al sol, la pequeña fue transportada en un carrito a través de un terreno completamente inadecuado para el uso de este tipo de vehículos, conocido por su irregularidad, piedras sueltas y desniveles peligrosos. Ese hecho por sí solo es motivo suficiente para generar una alarma, especialmente si consideramos que la menor, siendo aún tan vulnerable, pudo haber estado en peligro de sufrir un accidente. Este tipo de acciones, aunque aparentemente menores para algunos, reabren un debate de gran calado sobre la responsabilidad de los padres al exponer a sus hijos en plataformas públicas, sobre todo cuando están sujetos a la mirada constante de los medios y las redes sociales. Este caso específico ha reavivado una conversación crucial. ¿Hasta qué punto los padres tienen derecho a compartir la vida privada de sus hijos en el espacio público, especialmente en un entorno tan expuesto como el de las redes sociales? ¿En qué momento se cruza la línea entre el deseo legítimo de compartir momentos familiares y la explotación mediática de la figura de los menores? Además, ¿cómo debería la ley intervenir para garantizar el bienestar de los niños sin restringir los derechos de los padres a documentar su vida familiar? La situación no es nueva, pero sigue siendo un tema que no está regulado con claridad. El derecho de los padres a exponer a sus hijos en público, ya sea en medios tradicionales o plataformas digitales, sigue siendo un tema ambiguo y poco definido en términos legales. Casos como este nos recuerdan la importancia de aplicar no solo la buena intención, sino una responsabilidad más profunda en la toma de decisiones. Cuando se trata de menores, el estándar ético y moral debe ser siempre el más alto posible. No debemos olvidar que los menores no tienen la capacidad de defenderse, de opinar sobre lo que sucede a su alrededor o de decidir qué es lo mejor para ellos en situaciones de riesgo. Por lo tanto, la responsabilidad recae enteramente en los adultos, y cuando esa responsabilidad se ve empañada por intereses mediáticos, contratos de exclusividad o una búsqueda constante de relevancia pública, la sociedad tiene no solo el derecho, sino el deber de alzar la voz para proteger a los más vulnerables. El abogado Jesús Betancourt, conocido por su postura ética y clara en temas de protección infantil, lo resume con una frase que invita a la reflexión profunda: la infancia no debe convertirse en contenido. Debe ser protegida, cuidada y respetada, sobre todo cuando quienes deberían velar por ella deciden ponerla en el centro del foco. Esta frase no solo resalta el riesgo que implica el constante foco mediático sobre los niños, sino también una llamada de atención sobre la necesidad de proteger su integridad, su desarrollo emocional y su derecho a una infancia libre de presiones externas. Es una declaración contundente que, aunque pueda parecer obvia para muchos, es profundamente necesaria en un mundo en el que cada vez más menores son utilizados como figuras mediáticas para fines comerciales, promocionales o incluso personales. La sobreexposición de los menores en las redes sociales, junto con la normalización de compartir momentos familiares para ganar popularidad o ingresos, abre un abanico de preocupaciones sobre los efectos negativos que esto puede tener en el bienestar emocional y físico de los niños. Es esencial que tanto los padres como los profesionales de los medios de comunicación y los legisladores reflexionen sobre este fenómeno y trabajen para establecer límites claros que protejan a los más vulnerables sin limitar el derecho a la expresión o la privacidad familiar.
En definitiva, el llamado a la reflexión debe ser colectivo, porque la infancia, más que un contenido viral, es un derecho que debe ser respetado y cuidado en todo momento.